Hola a todas y todos los que nos estáis viendo y escuchando. Somos Carlos Van Osterse e Ingrid Antolino, consultores y formadores en crecimiento personal y profesional, y estamos en este primer coloquio sobre experiencia humana que queremos compartir con todas y con todos vosotros. Hola Ingrid, Hola Carlos, ¿qué tal? muchas gracias por estar conmigo y yo me he encantado de estar contigo en estos coloquios sobre experiencia humana. Este es nuestro primer coloquio y el tema que hemos escogido para él es la experiencia de vida. La experiencia de vida como un concepto interesante que queremos compartir para que tomemos conciencia y podamos reflexionar y analizar acerca de la experiencia de vida. Yo no sé si, cómo ves tú, Ingrid, este concepto, ¿ya habías oído hablar de él? Sí, realmente yo quería aportar dos ideas claves que creo que nos tienen que quedar presentes después de esta pequeña conversación y es, por un lado, qué entendemos por vida y por el otro lado, qué entendemos por experiencia, ¿no? Primero, el concepto de vida como existencia. Muchas veces pensamos que la vida es como una cualidad intrínseca, ¿no? Tanto a los humanos como a los animales, como a las plantas. Y eso tal vez yo lo relacionaría más con un concepto energético, ¿vale? De frecuencia energética que emitimos. Y eso sería más tal vez una perspectiva de la física cuántica, ¿vale? Pero a mí sí que me gusta tomar la vida como concepto de existencia. ¿Por qué para mí es tan importante marcarlo así? Porque si no, lo que acaba sucediendo es que des- desperdiciamos o despreciamos lo que realmente implica vivir, que es el momento presente. Entonces, cuando tú entiendes que la existencia, es decir, tu vida, es lo que ocurre en ese instante presente y lo tienes completamente claro en tu mente, es cuando puedes empezar a reeducarte para no vivir tanto ni en el pasado ni en el futuro, que es lo que Ujú, normalmente solemos hacer. ujú. Eso en cuanto al tema de vida, ¿no? Idea principal. Luego la otra viene con la palabra experiencia, ¿no? Generalmente la palabra experiencia se asocia mucho, ¿no? A temas de experiencia profesional, ¿no? Como más a ese conocimiento de cómo hacer algo que tú adquieres, ¿no? Con el tiempo, versus pues lo que es el concepto de la técnica o algo teórico que puede ser que conozcas, pero a lo mejor no sepas poner en práctica, ¿sí? Esto podría ser un concepto de experiencia. Pero otro concepto de experiencia, y es el que yo creo que para mí tiene más que ver con lo que estamos planteando en esta experiencia humana o experiencia de vida, es el concepto de esa vivencia que te lleva a descubrir cosas, a conocer cosas, a desarrollar habilidades, a crear, ¿no? A partir de algo que pues, existió y puede ser que desaparezca o se transforme, ¿no? Y también me gustaría que tengamos presente eso a la hora de valorar qué hacemos cada día, cada instante con nuestra vida, ¿no? No es que, y esto lo digo yo tal vez porque sí que me he basado mucho en esto, ¿no? En siempre intentar optimizar mi tiempo para, ¿no? Ser lo más productiva, eh, en fin, ¿no? Como sentir que todo tenía utilidad, un poco. Y no digo que tenga que ser así, ¿no? Que tengamos que ver la experiencia de vida como algo que si no sacas esa vivencia, algo, eh, que ganes algo, pues parece que no ha servido para nada, porque todo sirve, pero sí que me gustaría que no la viésemos tanto como una cosa en la cual tenemos que sacar cosas prácticas, sino entender que es una vivencia que nos va a llevar a otras muchas cosas. A veces no tenemos que aprender, lo que tenemos que hacer es desaprender, ¿vale? Y Me esas quedo son las con... 2 cosas que que sí que quería comentar en el vídeo, porque me parece que es muy importante, ¿no? Muchas veces son palabras muy sencillas, que parecen muy fáciles de entender, pero que cuando las tenemos que materializar en nuestra propia existencia con las experiencias y lo que nos vamos encontrando, pues parece que no es tan fácil. A mí me gusta el concepto de experiencia de vida porque también nos permite como popularizar, porque todo el mundo entiende lo que es una experiencia y todo el mundo entiende lo que es la vida, y ahora que tú lo has aclarado aún más, porque efectivamente yo coincido completamente que la experiencia es la vivencia y que la vida es
Bueno, yo diría que quizá es lo que, bueno, lo que experimentamos, ¿no? Valga la redundancia, es lo que tenemos, sí, lo que tenemos presente. Y quizá nos desvinculamos de conceptos más abstractos como, no sé, de psicología, por ejemplo, o de metafísica o de espiritualidad, ¿no? Porque al fin y al cabo es reflexionar sobre la vida, sobre lo que vivimos. Ahora, desde mi punto de vista, ¿cómo podemos saber, mm, primero, cómo podemos saber que estamos viviendo, ¿no? Y cómo podemos acercarnos hacia lo que estamos viviendo? Yo aquí lo que propongo es que hay un elemento muy importante, que sería la percepción y el sentir, ¿no? Para mí es esencial. Claro, yo no sé si hay seres vivos que no sientan, ¿no? Y ahí es donde está, pues, esta diatriba. Por tanto, yo opino que para los seres humanos, sobre todo, la experiencia de vida se siente, es algo que tenemos que sentir. Y luego ver qué es lo que hacemos con eso que sentimos, con eso que experimentamos, ¿no? En primer lugar, esa comprensión de entender, de ubicar lo que estamos haciendo a través de lo que nos entra por los sentidos y de lo que esto nos hace reaccionar y finalmente, bueno, decidir si queremos aceptarlo o aceptarlo, evidentemente, lo que estamos viviendo y decidir si queremos cambiarlo o redirigirlo, ¿no? Entonces, la experiencia de vida, desde mi punto de vista, no es algo simplemente de lo que pasa en nuestras circunstancias, sino que es algo también activo, que es cómo Ujú. nosotros actuamos en esa presencia, ¿no? Es decir, cómo nos proyectamos. Y respecto a esto quiero decir una pequeña puntualización y bueno, aquí podemos incluso debatir, porque Ujú. recientemente he estado viendo pues como algunas críticas, bueno, todo es revisable y todo es criticable, ¿no? Durante los años, la década de 2000 hasta recientemente, em, yo recuerdo pues Eckhart Tolle, El poder de la hora, ¿no? Este gran libro. Y no caer, creo yo, a ver qué opinas tú, Ingrid, no caigamos en el riesgo de pensar que el presente solamente es presente y por tanto nos tenemos que quedar como simples observadores, sino que, de hecho, estas críticas que estaba leyendo yo sobre los enfoques de crecimiento personal de los años 2000 es que sí que es verdad que el pasado pues forma parte de nuestra experiencia y aquí experiencia como otra acepción de lo que es experiencia, es decir, de lo que llevamos acumulado, del bagaje. El presente es el momento eterno, evidentemente, y el futuro pues no existe, pero sí que es verdad que en este pequeño presente necesitamos proyectarnos para como avanzar, para tener una volición, yo he apuntado aquí, volición, ¿no? O proyección, es decir, no podemos, si realmente estamos en estado meditativo constante, pues bueno, quizá estaríamos así viendo la vida pasar y dejándonos fluir. Pero bueno, yo también te lo comparto, esta idea, ¿no? De que solamente centrarse en el presente sin ver lo que va, hacia dónde queremos ir, poniendo una brújula, entonces quizá no sé si avanzaríamos. Esto te lo comparto a ti, ¿eh? Ujú. Mira, yo personalmente, y te comparto tal vez más un aspecto práctico de mi vida, porque creo que al final esto es lo que sirve, ¿no? Ya hay muchos libros de Mm, teoría sobre esto, pero una cosa es el marcarte un objetivo, que eso, aunque sea un objetivo con una fecha futura, al final es presente, porque es una acción presente el hacer ese objetivo. Y eso sí que conlleva, primero, a una implícitamente una acción, es decir, para llegar a ese objetivo vas a tener que hacer cosas. Es cierto que no ahora mismo las vas a hacer todas, pero sí, poco a poco, a medida que avances, irás tomando diferentes acciones hasta llegar a él, ¿no? Pero creo que el concepto de presencia, y como tú dices, pues tal vez Edgar Tolle sea uno de los más conocidos en cuanto al concepto del presente y de la hora, es el hecho de los pensamientos, ¿no? O sea, ujú, yo creo que está más enfocado al mundo mental de los pensamientos. Claro, si nosotros tenemos una media de 60.000 pensamientos al día, de los cuales el 90% son negativos, son repetitivos y generalmente no están enfocados al presente, es decir, a lo que está ocurriendo ahora, sino que estás pensando en cosas que tienen que ver que hiciste o que deberías o que querías hacer y no hiciste en el pasado o que ocurrieron y te gustaría cambiar, o estás pensando en que si haces esto pasará aquello y si pasa esto en el futuro, entonces aquello que querías hacer ya no, o sea, es como más
yo creo, el enganche mental al que se refiere, ¿no? De todos estos pensamientos, que no te llevan a nada porque tampoco te llevan a ninguna acción, al contrario, muchas veces vivir en esta dinámica lo que te lleva es a una parálisis porque ya no sabes qué hacer, ¿eh? Te comes tanto la cabeza, se te ocurren tantas cosas que dices, bueno, es que esto no, esto tampoco, bueno, al final, ¿qué hago? ¿No? Y yo creo que el planteamiento es precisamente el decir, no nos enganchemos a estas ideas pasadas ni a estas proyecciones de suposiciones sobre el futuro, ¿vale? Y centrémonos en desde el presente, que es ahora, qué queremos y qué queremos proyectar, Ujú. ¿no? Yo lo entiendo así. También es verdad que te tengo que decir que yo antes, y toda mi vida tal vez porque me educaron así también, no ser una persona muy responsable, muy precavida, muy planificadora, pues yo vivía siempre como planificando y haciendo, pero es que los planes muchas veces no salen tampoco como tú quieres. Entonces está bien hacerlos, pero tampoco es bueno aferrarse a ellos. Hay que ser muy flexible, hay que tener mucha capacidad de adaptación y sobre todo porque hoy y lo que va a venir cada vez requerirá, ¿no? Como que los cambios sean más rápidos, que sean más imprevistos, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace un año que hoy estaríamos en situación de pandemia? Pues bueno, pues nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Ujú. Laboralmente, personalmente, emocionalmente, y todo esto, pues es lo que yo creo que debemos hacer. No es que yo no entiendo que vivir el presente sea vivir en un estado meditativo constante, pero sí que es cierto que en ese vivir el presente muchas veces cuando entramos en la vorágine de pensamientos o nos desconectamos de nosotros mismos, a veces es importante parar un poco para volver al centro en ti y entonces decir, vale, ¿qué quiero hacer? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es, no? Y buscar la coherencia. Yo creo que desde la coherencia la acción es muy efectiva. El problema es cuando no estamos en nuestro centro, cuando empezamos a hacer cosas sin ningún tipo de orientación clara o, o que nos realmente nos mueva y nos toque, que entonces es hacer cosas por hacer que generalmente acaban siendo, pues sí, hacen muchas cosas, pero resultados pocos, ¿no? Y Ujú. creo que es importante pues el foco en el presente en ese aspecto. No tanto, ya te digo, desde la pasividad, sino desde una conexión contigo y entonces pasar a hacer acciones enfocadas y coherentes. Exacto, quizá el enfoque este de la hora y del presente viene más bien determinado por un estado mental, ¿no? No tanto, es decir, que la mente pueda escuchar su presente, pues a través de lo que sentimos, del cuerpo, etcétera, y quizá no proyectar a través de la mente, sino dejarse llevar por eso que decía, ¿no? Pues por la volición, ¿no? Y ahora qué es lo que quiero, hacia dónde quiero dirigirme, ¿no? Yo, Sí, y yo me gustaría añadir, Carlos, que bueno, este concepto yo creo, ¿no? Que le podríamos llamar mentalismo, está muy fundamentado en la tradición hermética de Hermes. dime Cristo, Sí, sí. exactamente, ¿no? Y el libro este del Kybalión, donde se Ujú, recogen las 7 leyes que él determina, y él hay una ley muy clara, que es la ley del mentalismo, que dice que todo lo que existe es mente, ¿no? Y ahí yo creo que es un poco donde Edgar pues, se fundamenta, ¿no? En el aspecto de decir, claro, tú en tu existencia, pues la mayor parte del tiempo estás pensando. Entonces, en ese mundo mental de pensamientos, ¿qué es lo que debes hacer? Pues ahí debes de estar en el presente. ujú, ujú. Y luego desde ahí, evidentemente, hacer acciones orientadas a conseguir, ¿no? A retos que tú te quieras proponer, a objetivos que tú te quieras plantear. Yo creo que todo eso es apropiado Ujú, completamente. No es una cosa u otra. Todo está en el paquete. ujú. Yo pensaba también en una frase muy conocida. Hoy creo que voy a decir una frase de estas. Em, es mejor ocuparse que preocuparse, ¿no? Y ahí va por un poco, creo que en la línea de lo que decías, ¿no? Es decir, qué tienes delante, ¿eh? No lo que está por llegar, sino qué tienes delante. Aunque es verdad que luego a nivel, no sé, profesional o en nuestras vidas tenemos que planificar también y tenemos que saber a dónde queremos ir de viaje en las próximas vacaciones en las que nos dejen viajar, por ejemplo, ¿no? O planificar, no sé, cursos, ¿no? Yo he trabajado mucho en escuela y ya teníamos todo el año, todo el curso programado, ¿no? Ujú. Pero eso es una aplicación concreta de la mente a cosas Correcto. particulares y no tiene que ser una dinámica, ¿no? Entiendo yo. Exacto, y te diré otra frase, o sea, la típica, ¿no? También frase que se dice, parálisis por análisis. Una cosa es Ujú, planificar, analizar, valorar, ¿no?
y otra cosa es ya meterse en un bucle tan continuo en el que eso ya no sale de ahí, ¿no? Es como un Ujú, agujero negro de una cosa detrás de otra, pero no lleva a ninguna acción ni a ninguna proyección. Entonces, yo creo que el concepto que nos tenemos que quedar de todo esto es cuando nosotros estamos en el presente a nivel mental, vamos a decirlo así, conectamos con nosotros mismos y estamos en coherencia y coherencia, bueno, es lo que decimos, ¿no? Al final es mente, corazón, cuerpo. Cuando nosotros estamos en ese estado es cuando podemos hacer lo que sea que nos propongamos de la forma más eficiente y óptima para conseguir eso que queremos conseguir. Si ujú, alguna de las cosas que debería estar en coherencia no lo está, empezaremos a encontrar resistencias, muchas veces creadas también por nosotros mismos a nivel inconsciente, que empezarán a frenar que ese proceso sea fluido y que ujú, se pueda dar de la forma más rápida posible. ujú. ¿Vale? Entonces, yo creo que tomando eso de referencia, no digo que sea fácil hacerlo, porque evidentemente, como todo, ¿no? Y la experiencia de vida al final es aprendizaje de vida, como digo yo, es un proceso. Claro, bueno, estamos dando un montón de claves súper interesantes. Yo estoy aquí tomando notas porque a veces casi siempre dices cosas súper interesantes. Lo del conectar con uno mismo creo que será motivo de otro coloquio, ¿verdad? Que ya lo tenemos más o menos previsto. Y el tema de los obstáculos, creo que también en algún otro momento hablaremos de cómo gestionar esto que no nos hace sentir bien o que es una contrariedad, ¿no? Porque quizá gente que nos esté viendo, escuchando, dirán, vale, toca conectar con uno mismo, con una misma, ¿no? Pero ¿cómo lo hago? Entonces, esto lo hablaremos más adelante en próximos coloquios. Yo lo que quería aportar, si es que cabe, es que para mí la experiencia de vida es lo que nos pasa, lo que hacemos y cómo lo interpretamos, ¿no? Es decir, una ameba quizás no interpreta, vive. ¿Eh? Nosotros que nos han dado esto de la conciencia, pues además sentimos, interpretamos, reflexionamos, analizamos. Entonces, todo ello será un pack que nos llevaremos luego en una especie de cajita muy bonita a otro lugar cuando digamos, ¿cómo ha sido tu vida? Y eso es lo otro que yo quería decir. Lo que planteo muchas veces a las personas con las que trabajo cuando tratamos la vida, ¿no? La experiencia de vida, o incluso la misión, el propósito, es este ejercicio que es, imagínate que tú puedes alejarte de tu vida y ver tu vida así, como algo que pasa, como una línea del tiempo, ¿no? Incluso quizás has muerto, quizás no, pero quizás estás en algún momento en el que te distancias y ves, ¿no? Ves desde tus inicios, desde tu nacimiento, hasta quizá todos los años que te quedan por vivir. ¿Cómo lo valorarías? ¿No? Es decir, ¿cómo es esa perspectiva? ¿Qué ves? ¿Qué es lo que te llevarás de ahí? ¿Ha habido mucho sufrimiento? ¿Ha habido mucha lucha? ¿Ha habido alegrías? ¿Ha habido placeres? ¿Te sientes satisfecho, satisfecha con lo que has tenido o con lo que estás teniendo? Y ese es el ejercicio que yo quiero también invitar a las personas que nos están escuchando a hacer. Ujú. Ese distanciamiento, esa abstracción, como si desde de golpe nos pudiéramos ver, ya no desde la luna o desde el sol, sino desde un lugar sin tiempo, en el que el tiempo forma parte también de lo que estamos viendo, ¿no? Y ver ese desarrollo. Y a partir de ahí quizás podamos tomar, no sé, iniciativas o tener opiniones o decidir hacer cambios o decidir felicitarnos por la maravillosa vida que estamos teniendo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto, Ingrid? Pues mira, mientras estabas hablando me han venido dos ideas a la cabeza para Ujú, poder comentar. Y la primera es, ¿no? Algo que suele suceder, que es que cuando nosotros vemos o alguien nos cuenta una situación, ¿no? Siempre somos como mucho más buenos a la hora de analizar y resolver que cuando esa misma sí, situación o una similar del mismo ámbito nos sucede a nosotros mismos, ¿no? ujú, Porque estamos más implicados, nos cuesta más desapegarnos o tener implicación emocional. Generalmente, pues esa implicación emocional muchas veces viene por nuestro ego también y nuestro personaje. Entonces, el tomar esa perspectiva cuanto más lejana mejor, yo creo que es un ejercicio que deberíamos hacer a diario en nuestras propias situaciones de problemática, por decir así, ¿no? En las que nos encontremos. Intentar hacer, ¿no? Como ese zoom cercano y zoom lejano, ¿no? Y decir, bueno, mira, desde esta visión o de esta perspectiva,
interna de la película, percibo esto, siento esto, tal. Pero ¿qué pasaría si yo no fuera esta persona que está en la película, ¿no? Y fuera el que está sentado en la sala del cine y estuviese viendo la película? ¿Haría algo diferente? ¿Pensaría algo diferente? Y abrir como, no digo forzarnos como a rechazar algo que es un sentimiento humano y que estamos experimentando, sino a intentar tener una nueva visión de eso, porque eso al final nos enriquece y nos hace, pues muchas veces, ¿no? Incluso en nuestra propia vida, a medida que vamos haciéndonos mayores, incluso si revisamos episodios de nuestra experiencia, a lo mejor pensamos, ¿y yo por qué actúo así? ¿O yo por qué me enfadé en ese momento? ¿O yo por qué dije eso? ¿No? Hoy no lo diría con la persona que soy hoy. Y eso es importante también irlo haciendo de tanto en tanto, porque al final podemos llegar nosotros mismos a resolver mucho más de lo que creemos, ¿no? Y no siempre el esperar. Yo conozco algunas personas que siempre necesitan tener a alguien al otro lado que les ayude cuando tienen un problema porque creen que ellos mismos no pueden resolverlo. Y creo que este ejercicio podría ser para estas personas de gran ayuda a la hora de ver otras perspectivas dentro de la misma situación, ¿no? Y luego, pues valorar con cuál crees que te quieres quedar o que te sientes más en paz, ¿no? Pero bueno, al menos verlas. Siempre el ser flexible mentalmente y abrir la mente es muy, yo creo, muy enriquecedor y como decíamos antes, nos permite también aprender. Y la otra idea que quería decir, y cuando decías esta visión también de foco, ¿no? Muchas veces también depende en qué momento la hagamos. Generalmente cuando somos más jóvenes pensamos que tenemos un montón de tiempo por delante para hacer cosas, ¿no? Y muchas veces no nos planteamos lo efímero que puede llegar a ser la existencia, ¿no? Porque hoy estamos aquí, pero mañana no lo sabemos. Entonces, cuando a veces la vida te pone en alguna circunstancia en la que estás a punto, ¿no?, de experimentar lo que sería pues, el cambiar de plano o la muerte, es cuando muchas personas decimos, ostras, la frase, ¿no?, que dijo Ivan Illich, no llegues al final de tu vida, ¿no?, y que tengas que decir, creo que mi vida ha sido un error. Eso tal vez es algo que, teniéndolo presente, cuando nosotros vivimos y experimentamos, tendríamos que hacerlo como si no hubiese un mañana, ¿no? Y no lo digo como en plan locura y nos vamos a volver todos locos, pero sí no dejar de decir aquello, ¿no?, que pensamos que tenemos oportunidad de decir, porque hay muchas pequeñas cosas, y esto también creo que es otra idea importante, que la vida no son grandes cosas, muchas veces son pequeñas cosas que presuponemos que habrá oportunidades y a veces, pues por desgracia en algunos casos, pues no las hay, ¿no? Entonces, insisto otra vez, ¿no?, en ese estado de coherencia, cuando tú estás en ese estado muchas veces eres más intuitivo, más perceptivo, tienes más inspiración, conectar con eso y decirlo, ¿no? El fluir, el vivirlo, no, bueno, esto ahora no corresponde, esto ya lo diré, no, sino simplemente dejarte vivir. Fíjate que ahora voy a decir dejarte vivir. Creo que eso es muy importante. Exacto, dejarte vivir, dejarte ser. Yo me estaba acordando de la posición de observador, ¿no?, que tú estabas comentando al principio, ¿no? En PNL creo que hay este tercer punto de vista, que es el que ve desde fuera, ¿no?, que también puede ser un referente para las personas que nos escuchan. Y al fin y al cabo yo también querría ir cerrando yo por mi parte mi intervención, que es conforme a lo que tú has dicho, ¿no? Y un poco llevado más al lenguaje mundano, pues que las personas tomen conciencia, vayan tomando conciencia de que son actores o actrices y directores y directoras de su propia película, de lo que nos pasa y de lo que hacemos. Por muchas contrariedades que esto implique, porque igual estás pasando o te han pasado cosas que no te han gustado, pero quizás en el fondo tú también eres responsable de esto. De alguna forma has dejado que pase, no te has dado cuenta o lo has generado. Y yo esto es lo que creo que quería como para cerrar mi parte de lo que quiero que las personas que nos ven y escuchan entiendan sobre lo que es la experiencia de vida y por qué es importante tomar conciencia de este concepto. Ujú. Bueno, estoy de acuerdo y creo que al final hemos dicho muchas ideas
de las cuales se podría profundizar más, ¿no? Pero bueno, tal vez hemos hecho un pequeño resumen de aspectos que son importantes tener en cuenta a la hora de, de vivir, ¿no? Con la perspectiva de nuestra propia experiencia, que, para qué sentido tiene, ¿no? Es una oportunidad, forma parte de nuestro crecimiento, hay muchas opciones y muchas cosas que podemos hacer en ella, hay que tomar acción y bueno, pues yo os invito a todas las personas que os apetezca, si hay algún tema que no hemos tocado o sobre algún tema que hemos pasado a lo mejor tal vez un poco más por encima, pero os interesaría que hiciéramos algo más enfocado en algo porque por vuestra experiencia pues os gusta o simplemente habéis tenido alguna cosa que os ha faltado, ¿no? Ese desarrollo o ese aprendizaje a acabarlo, pues que nos lo sugieráis y Carlos y yo muy felizmente tendremos en cuenta todos vuestros comentarios. Exacto. Os leeremos en los comentarios y estaremos encantados de recibirlos y de interactuar con vosotros. Bueno, Ingrid, pues muchas gracias por compartir este primer coloquio de experiencia humana y nos vemos pronto. Chao. Hasta luego.